Hola amigos, hola familia, es un gusto que me estén acompañando en un programa más de Laura Contigo aquí en Canal 11 de Punta del Este y tengo la gran felicidad, el placer de recibir a un amigo de la casa, director, empresario, productor, cineasta, Ricardo Preve. Bienvenido. Gracias, Laura, ¿cómo estás? Qué placer volver a estar en tu programa. Muchas gracias por invitarme. No, no, muchas gracias a ti. ¿De dónde es que estás viniendo? Y estoy viniendo de Estados Unidos Por porque es eso. ahí donde resido parte del tiempo, Un pero honor. anteriormente de Venecia, Italia y de San Francisco, California. Pero, a ver, perdón, Venecia, Italia, placer o Casamiento familiar, o casamiento trabajo. Qué familiar. lindo, qué Así que belleza. Uno de los lugares favoritos también míos, Venecia. en parte trabajo una de mis películas, Volviendo a casa, la historia de 44 Sí, submarinistas italianos que se salvan de un naufragio durante la Segunda Guerra Mundial y de nuestro trabajo para recuperar desde el Sudán, en el Mar Rojo, el cuerpo del único fallecido en el hundimiento. Es una de las películas más vistas en Amazon Prime Italia. Está en la portada de Amazon Prime Italia como i nostri film più popolari, como se dice en italiano. Así que también fue un poquito por trabajo para apoyar la difusión de Volviendo a casa en Italia, que está teniendo mucho éxito. siempre buscas ese mix entre el trabajo, la familia, ¿no? Absolutamente, y creo que es importante en lo artístico de nutrirte, vos lo sabes bien como actriz, nutrirte de una mezcla de lo familiar y lo personal que te impulse también a seguir adelante con el trabajo. Vos sabés que hay gente, bueno, para mí sos un capo, mi director preferido, pero hay gente que capaz que todavía no te conoce, así que me gustaría que nos contaras cómo fueron tus comienzos, porque de empresario, de una empresa familiar, pasaste al cine, ¿o cómo fue? Sí, como muchos otros argentinos durante la crisis del 2001, yo en realidad estaba trabajando para una multinacional norteamericana que decidió irse de Argentina y por primera vez en mi vida me encontré sin trabajo, pero tengo un gran amigo, el director de cine argentino Fernando Spinner. En ese momento le estaba comenzando una película que después se llamó Dios querida Luna. Me ofreció trabajar con él y me enamoré del cine y aquí estoy. El año próximo cumplo 25 años de carrera cinematográfica. Claro, en el 2001 empezaste. Durante la crisis, como Sí. tantas otras personas en Argentina, hubo que adaptarse y el arte y el cine fueron la forma que yo pude seguir adelante. Realmente le debo muchísimo a esta hermosa profesión del cine y de la televisión. Y aparte de documentales, muchos documentales, todos con mucho contenido, con buenos formatos y con éxito todos. Ganaste varios premios. Sí, por suerte Festival de Cannes. tengo un equipo de gente que hace muchos años que trabaja conmigo. Tuvimos también una conexión de Punta del Este con el documental Mondovino, que fue selección oficial, el Festival de Cannes en el 2004. Una de las 3, 4 personas que hicimos el documental fue Juan Pitaluga, acá de la familia de Uruguay. Así que siempre he tenido suerte relacionándome con gente talentosa y buena onda y así he llevado adelante mi carrera trabajando en equipo con los demás. Y me gustaría hablar sobre este último documental, algún día, algún lugar. Historia de inmigrantes, miedo, coraje y esperanza desde América Latina a los Estados Unidos. Me la perdí. Ya La quiero saldrá, ver, ya ya saldrá porque saldrá. hemos firmado un acuerdo de distribución con un distribuidor que está ultimando los detalles con una plataforma para que sea lanzada en toda América Latina, posiblemente en estos días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, porque creo que sabes que el tema de la migración es un tema muy candente políticamente. Algún día en algún lugar cuenta las historias de inmigrantes latinoamericanos, por qué se van de sus países, qué los empuja a caminar miles de kilómetros arriesgando sus vidas, dejando su iglesia, su casa, su familia, su pueblo, cruzando fronteras internacionales,
siendo sometidos a todo tipo de vejámenes y de violaciones de sus derechos. Sí, sí, sí. ¿Qué sucede cuando llegan a Estados Pero Unidos? es por necesidad. Es por el narcotráfico, por la violencia, por el cambio climático, esencialmente por la pobreza, porque las opciones son morirse de hambre o migrar. Por eso no solamente estamos hablando de América Latina, pero si vos te fijas en las estadísticas de las Naciones Unidas, hoy en el 2024 hay más de 100 millones de personas en movimiento, personas que se están escapando de una situación límite, buscando una salida que les permita sobrevivir. O sea, en algún día, en algún lugar, tratamos de rehumanizar a esta gente, conociéndolos personalmente, preguntándoles qué fue lo que los motivó a irse. Luego miramos un poco qué sucede cuando llegan a Estados Unidos de Norteamérica y un poco la hipocresía de un país que dice los inmigrantes son todos violadores, narcotraficantes, Sí, sí. ladrones, y sin embargo no puede prescindir de ellos porque son, Mafiosos. claro, mafiosos, son los únicos que hacen muchísimos los trabajos que otra gente no No quiere lo hace. hacer. Claro. Y a veces son abusados, por ejemplo, conocemos mucha gente que va a cobrar el sueldo el viernes y le dice, no, no te vamos a pagar. Y si no te gusta, ¿por qué no llamas a migraciones? También hablamos con gente que ha trabajado en el caso de niños que son separados de sus padres por el gobierno. Cuando te estoy hablando de separados, no digo eufemísticamente, digo, le arrancan al chico de los brazos de la madre, deportan a los padres como una forma de castigo y dejan a los chicos en Estados Unidos de Norteamérica sin registrar el nombre o ningún dato de los padres. Y esos chicos, si tienen 2 o 3 años, no saben cómo se llaman los padres. Terrible. Entonces tenemos esa situación, pero también cerramos con un mensaje de esperanza y De agradecimiento. esperanza, sí, pero ¿por qué es esa realidad tan profunda, tan lastimosa que no se ve? Y no O sea, se ve, lo vas a visibilizar con el documental. sí, y no se ve porque nadie quiere hablar de eso. Es decir, políticamente no sirve defender a los inmigrantes, no pueden votar, son gente de trabajo pero no tienen muchos recursos. Entonces hay muchos políticos hoy en día que se lanzan contra los inmigrantes, pero la realidad, como dice uno de los personajes en la película, si no nos quisieran acá, es muy simple, no nos dan trabajo, nos tenemos que ir. La realidad es, yo te desafío a ir hoy en Estados Unidos y Norteamérica a una obra en construcción y encontrar una obra donde la mayoría de los trabajadores no sean inmigrantes, son todos inmigrantes. Y así en los lugares más impensados, hay cardiólogos, hay oficiales de policía, hay personal militar que son inmigrantes indocumentados y que están contribuyendo todos los días a la economía de ese país. ¿Y qué fue el puntapié inicial para hacer este documental? ¿Qué fue lo que te atrapó o ese desafío de decir, yo voy aquí? Porque es un tema muy, muy difícil. Bueno, sí, te cuento que el tema fue tan difícil que en la premier de la película, en el Festival de Cine de Virginia, en Charlottesville, Virginia, que es también donde se filmó la mayoría de la película, tuvimos que ir a la premier escoltados por la policía, tanto de civil como uniformados, ya que recibimos muchísimas amenazas de gente que nunca había visto la película, pero simplemente el tratar la temática de los inmigrantes es ya considerado como algo que no se debería hacer. Pero para contestar a tu pregunta, el Sí. disparador fue el cambio entre cuando yo llegué en 1977 a Estados Unidos de Norteamérica, como ellos eran una sociedad basada en el mérito, una sociedad abierta, una sociedad que buscaba inmigrantes, al cambio de hoy con esta hipocresía entre un discurso oficial que los rechaza, pero una realidad que los necesita. Una realidad muy, muy cruel. Muy cruel y ¿Y realmente... sí, Sí. cómo fue conocer también a sus familias, o sea, el entorno? Bueno, fue muy lindo porque, digamos, la mayoría de las personas que son inmigrantes tienen familia, trabajan para su familia, quieren lo mejor para sus hijos, como todos nosotros. Entonces la familia fue un componente muy importante
de lo que estuvimos mostrando en el documental. Hicimos también una comparación con una película que se llama Las viñas de la ira, creo, Las uvas de la ira, de John Ford, con la actuación estelar de Henry Fonda, el padre de Jane. ¡Qué maravilloso! Basada en un libro que ganó el Nobel de la Literatura de Steinbeck, el escritor americano, y esa película habla de inmigrantes que se tienen que mudar por el cambio climático del centro de Estados Unidos a California. Y a nosotros nos llamó mucho la atención, como los temas son los mismos. Esos inmigrantes que venían de Kansas, de Oklahoma, de Missouri, al llegar a California fueron calificados de delincuentes, de gente que no servía, y sin embargo hoy son considerados héroes de la colonización de California. Y como si vos reemplazás esas personas por inmigrantes latinoamericanos, se repite la historia, son considerados villanos. Yo creo que un día su contribución, espero, va a ser reconocida. Yo estoy deseando ver el documental. Es un placer tenerte acá en Punta del Este, de visita, no sé cuántos días te quedás, pero nada, es un placer tenerte aquí. Y me gustaría, como tenemos confianza, como tengo que mandar un corte, ¿por qué Sí. no lo mandas tú para tus amigos que te están mirando? Aquí tenés mucha gente que te quiere también. Bueno, ¿Me acá mandas? estamos en Laura contigo, con la gran, con la excelente, con la extraordinaria Laura Martínez en Canal 11 Punta del Este. Vamos un corte y ya volvemos.